Bienvenidos al Evangelio para la vida en pareja. Hoy es martes 4 de febrero. Del Evangelio, según San Marcos, capítulo 5, del 21 al 43. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Jesús regresó en la barca al otro lado del lago. Se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. Y en estas, uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies, le rogó, diciéndole: «Mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús fue con él, y mucha gente lo acompañaba apretujándole a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, con flujo de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que le llegue a tocar su túnica, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido una fuerza de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: «¿Quién me ha tocado la ropa?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas: ¿quién te ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: «Tu hija ha muerto. ¿Por qué molestar más al maestro?». Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree solamente, ten fe». Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba gritando, entró y les dijo: «¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esta manera? La niña no está muerta, sino dormida». La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y, tomando al padre y a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Muchacha, a ti te digo, levántate». Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí encontramos uno de los evangelios de mi predilección. Es un evangelio que nos enseña muchas cosas, pero sobre todo nos quiere exponer dos tipos de fe que encontramos aquí. Hay una fe de parte de Jairo. Jairo, que es un sinagogo, quiere ir donde Jesús. En esa época, acuérdense que en las sinagogas están los fariseos y muchos no creen en Jesús. Muchos fariseos hay en nuestra iglesia y sin embargo hay unos que sí creen en el poder del Señor. Entonces este sinagogo Jairo no tiene otro recurso y sabe que el más importante es el famoso rabí, el que él siente que es un enviado, un ungido. Entonces va a pedirle el auxilio y Jesús, como siempre, para este tipo de pedidos llenos de fe, llevadme, dice él. Entonces hay una fe explícita, la de Jairo. Jairo le está pidiendo al Señor de una manera explícita, le está diciendo: va a buscarlo. Sí, parece que caminó muchísimo por lo visto para ir a buscar al Maestro. Y el Maestro, Dios, siempre está con el deseo de ayudarnos, de colaborarnos, de sanarnos, de restaurarnos. De restaurar. Y en este evangelio hay un tema muy lindo para nosotros padres: de ayudarnos con nuestros hijos, de restaurar a nuestros hijos, de sanar a nuestros hijos, de ayudarnos con nuestros hijos. Entonces Jairo va por eso. En esas Jesús va y ya sabemos, porque lo está diciendo aquí, la multitud de gente que está yendo hacia él. Y hay una mujer, óiganlo pues, parece que no es seguidora de Jesús, no, sino que apenas ha oído hablar de Jesús.
Por eso es tan importante hablar del Señor. Por eso es importante que tú hables de las cosas lindas que ha hecho Dios por ti. Porque los demás deben escuchar y deben cuestionarse, especialmente los que están lejos de Él, los que no conocen esa providencia divina que hay en Él, la fuerza que hay en Él, que quiere restaurar, sanar y mejorar tu vida. Entonces, esta mujer que ha oído hablar de Él, dice para sí: si yo toco a Dios, me sanaré. Eso está diciendo acá. Entonces hay una segunda fe aquí, un segundo tipo de fe, que es la fe implícita. La de Jairo es explícita, le está diciendo al Señor: quiero que me ayudes, ven a ayudarme. Ella no, ya la tiene implícita, ella sabe. Ella sabe que puede contar con esa bendición de Dios. Aquí nos habla de unos tratamientos en los que se ha gastado una fortuna. Ella parece que era una mujer afortunada, una mujer de mucha riqueza, y se ha gastado todo. Hay veces que los médicos tienen eso, una sed de dinero, y se gastan la plata de los demás. Muchas veces encontramos desafortunadamente esos médicos. Hay otros médicos humanos que lo que quieren es ser las manos de Dios. Pero a propósito del tema de esta mujer que está diciendo: si yo lo toco, seré sanada, pues algo sucede ahí. Y es que de Jesús salió una fuerza. Esa fuerza es la fuerza que atrae la fe. Ella atrajo la fe. Jesús no sabe. Siempre he dicho, puede pasar lo siguiente: una persona está orando en fe y de pronto Dios en el cielo sabe, o en la tierra, sabe que salió una fuerza de Él y dice: ¿quién fue? Ah, fue Santiago. Ah, fue Cecilia. Porque es la fe la que atrae. Esa fuerza de Dios, por su misericordia, emana sanación, emana restauración, emana poder, pero es la fe de la persona. Entonces, en ese orden vemos esos dos tipos de fe. Ahora, ya sanó a esta mujer, una fuerza salió de él y él no sabía. De Jairo va a salir una fuerza, está pidiendo él sabe, pero hay una fuerza que él no sabía que iba a salir, salió por la fe. En el tercer momento vamos a ver que ya le dicen a Jairo: ¿sabes qué? Tu niña, no molestes al maestro, no molestes a Dios. No molestes a Dios. Hay veces que le está diciendo uno a la gente, el mundo le está diciendo: no busque a Dios. ¿Para qué buscas a Dios? Te están diciendo en la universidad a ti, joven universitario. En el colegio, compañeros, te están diciendo: no busques a Dios. A mí me lo dijeron durante muchos años: no busques a Dios, que Dios no existe. Y yo pensaba que no existía. Pero ha sido hermoso tantas cosas que he visto grandísimas para aquellos que siguen a Dios, para los que cuentan con el favor de Dios. Entonces aquí hay unos que le están diciendo que no. Y Jesús les dice: no temas, le está diciendo a Jairo, no le hagas caso, déjalos. Eso es lo que tienes que tener cuando tengas tú esa inquietud. ¿Será que lo que me enseñó mi papá, mi mamá, mis abuelos, lo que aprendí en mi infancia? No, el Señor te está diciendo: déjalos, no hagas caso. Haz caso a lo que más bien tus antepasados te han enseñado. Tienes que volver a las raíces. Si tienes una debilidad en tu fe, si tienes una confusión en tu fe, tienes que volver a las raíces. Entonces, aquí hay una invitación que Jesús le dice: tranquilo Jairo, basta. Eso es para todos nosotros. Basta que tengas fe. Esto es un evangelio sobre la fe. Y entonces está hablándonos de la fe y Dios está diciendo: no claudiques en tu fe. Acuérdense, si ustedes tienen fe, ustedes esposos, ustedes padres, si ustedes hijos, si tienen fe, las cosas puede que no se presenten inmediatamente como ustedes necesitan, pero ahí en ese ejercicio de fe, el Señor va a obrar a su manera y en su grandeza, pero va a obrar. Por eso la desesperación no está bien. Está diciendo: basta, que tengas fe, no temas. No temas, no te angusties, no te llenes de zozobra. No importa la dificultad que tengas, Dios está contigo. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.